Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 10 de abril del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Allá en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice la palabra de Dios que cuando ustedes y yo nos alimentamos, nos nutrimos de este alimento espiritual que es la palabra de Dios en nuestra vida, sentimos dulce como la miel, porque ponemos nuestra esperanza en la palabra de Dios, la cual nos da consuelo, esperanza. Nos dicen en Romanos 15:4, la palabra de Dios nos dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos da la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. En el Salmo 119, versículo 105, nos dice la palabra de Dios: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en el sendero, luz para mi sendero. Entonces, la palabra de Dios es la luz que nos guía a nosotros en la vida, en el caminar de nuestra vida, de nuestra existencia, para que perseverando en la palabra de Dios, ustedes y yo demos mucho fruto con perseverancia, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 15, y así alcancemos y lleguemos a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Nos dice en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos con la palabra del Señor, la recibamos con humildad, perseveremos en ella y demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 51 al 59. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Le dijeron los judíos: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió, los profetas y también los profetas, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te crees? ¿Por quién te tienes a ti mismo? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios. Y sin embargo, no le conocéis. Yo sí que le conozco, y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como vosotros, pero yo le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le respondió: en verdad os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es jueves 10 de abril del 2025.
Hoy en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 51 al 59, Jesucristo nos dice: en verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. La palabra de Dios es tan importante en nuestra vida, mis queridos hermanos y hermanas. En Juan 17:17 dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios nos santifica. Cuando ustedes y yo leemos la palabra de Dios, nos dejamos guiar por ella y perseveramos en ella para así poder dar mucho fruto, vamos según como nos dejamos guiar de la palabra de Dios y obramos según la palabra de Dios nos dice, entonces así vamos cada día alcanzando, dando un pasito más hacia la santidad. Hebreos 12:14 dice: procurad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces cada día la meta de nosotros es llegar a ser santo, llegar a la meta de nuestra fe. Y en Hebreos 13:7 dice la palabra de Dios que veamos a los santos, a los que fueron nuestros dirigentes en la fe, e imitemos su ejemplo. Por eso imitamos a los santos y por eso tenemos la fiesta a los santos, porque ellos vivieron una vida de santidad, porque vivieron conforme al Evangelio, dejando todo lo mundano para seguir a nuestro Señor Jesucristo y ser un testimonio vivo de Él con sus palabras y con sus obras. Y a eso estamos ustedes y yo llamados, a alimentarnos siempre de la palabra del Señor y a guardarla. Una cosa es recibir la palabra del Señor, otra cosa es guardarla. Muy importante. A veces nosotros decimos, o se escucha por ahí que dicen: es importante el testimonio es importante, con el testimonio basta. No basta. El testimonio es una gran parte, pero es importante que a través del testimonio que nosotros mostramos, eso vaya con un anuncio explícito de la palabra del Señor. Dice el Evangelio Nuntiandi, que vaya con un anuncio explícito de la palabra de Dios, que explique la doctrina, la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante. Entonces el testimonio de nosotros siempre ha de ir guiado por la palabra de Dios. Porque si no nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces ¿cómo vamos a dar testimonio? ¿De qué vamos a dar testimonio? Demos un testimonio de un Dios de amor, pero ¿en qué nos vamos a guiar? Entonces por eso dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es tu palabra para mis labios, luz en el sendero de nuestra vida. ¿Se dan cuenta cómo es importante dejarnos iluminar de la palabra del Señor, que es la luz en el camino de nuestra vida? Porque a través de la palabra de Dios, ustedes y yo adquirimos sabiduría, no la sabiduría que viene de abajo, como dice en Santiago capítulo 3, versículo 13, por ahí en adelante, sino la sabiduría que viene de Dios. Segunda de Timoteo 3, 15 dice: desde niño. Por eso es importante nosotros papás a nuestros niños enseñar, no desde que le nazca, desde niño. Y a veces hay cuantos padres de familia que están muy de desacuerdo con esto, pero hay que ver, quiero ser obediente a Dios, quiero hacer lo que Dios me dice, y no me vengan con filosofías baratas. Andan escuchando por allá algunos filósofos que dicen que no, ustedes y yo, si somos cristianos, escuchemos la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3:15 dice: y desde niño conoces la Sagrada Escritura, que te da la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y eso nos lleva a ustedes y a mí y nos invita a alimentarnos siempre de la palabra del Señor, porque queremos alcanzar la salvación, queremos que nuestros hijos alcancen la salvación. Pero ¿cómo vamos a alcanzar la salvación? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a alcanzar la salvación si no les dejamos que se alimenten de la palabra del Señor? Y nosotros mismos no nos alimentamos de la palabra del Señor. Hay muchos papás que dicen: es que están muy niños, es que ¿qué voy a dejar que aprenda?
Eso es mucho, o que aprenda la doctrina de Cristo con capítulo, con versículo. Eso es, esto es enseñarle a hacer como los evangelios. Totalmente erróneo, totalmente erróneo. Todo católico debe de conocer su fe, celebrar su fe, vivir su fe, extender su fe y defender la fe. Dice el Catecismo de la Iglesia, 1285. Entonces no es esto una idea, esto no es una que a alguien se le ocurrió por ahí, a mí se me ocurrió decir esto. No, esto dice la Sagrada Escritura, también en 1 Pedro 3:16, 3 del 15 al 16, nos dice que siempre tenemos que estar dispuestos a dar razón por nuestra fe. Y cuando nuestros hijos nos digan, a ver mamá y papá, por qué tenemos que ir a la Eucaristía? ¿Por qué tenemos que conversarnos? ¿Qué van a decir? Muera callado. Exactamente, ¿ya ve? Muera callado porque muchos no saben qué responder. Y de la forma más fácil se salen, ay, mijito, vaya a jugar. No, no me moleste. Vaya a preguntar a sus padrinos, que son los papás espirituales que tienen que dar a crecer en la fe a los niños. Pregunta a los padrinos, anda a preguntar a tus papás. Pregunta a los papás, anda a preguntar a los padrinos. Y se tiran la pelotita de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no toman la responsabilidad de su vida espiritual y de sus hijos, y en este caso de los ahijados. Es tan bonito y tan importante. Y a veces decimos, mijo, ten fe en Dios. Qué lindo. A ver, ¿cómo viene la fe? Romanos 10:17. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros esperar que el niño tenga fe? Y si nosotros mismos somos de esas personas ociosas espirituales que decimos, está muy pequeño, más grande, ya poco a poco. eh, Son ideas sumamente erróneas. Y yo les digo algo muy importante. Este, a veces en los niños hay etapas donde ellos quieren como saber un poquito más de la fe y quieren crecer en ese conocimiento. Y tienen ese deseo, ese hambre. Ahí es donde los papás y los padrinos le van sembrando la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Lucas 8:11. La semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Muchos papás, muchas mamás que se pasan ocupados con sus cosas que puedan ser más importantes que los niños alcancen la salvación. Y le dedican poco tiempo a sus hijos, a orar con ellos, a leer la Biblia con ellos, a escuchar el Evangelio del día con ellos. Alguien puede decir, pero es que yo no sé ni explicar, ni sé leer. Hay el Evangelio del día en YouTube está siempre, siempre. De sacerdotes, de laicos, que siempre estamos compartiendo el Evangelio del día. Entonces no hay excusa, no hay excusa. Entonces, ¿qué sucede? A los niños tienen ese deseo de aprender de la palabra de Dios. Y nos falta el papá o la mamá que diga, ay, mijito, después, o poco a poco, o ya va a empezar, ya va a empezar como tal sacerdote, con capítulo, con versículo. No, eso. Y algunos papás dicen abiertamente, eso a mí no me gusta estar ahí con capítulo, con versículo, no me gusta. Y se llaman así cristianos y se llaman creyentes. Cuando dice la palabra de Dios, desde niño conoces, o sea, conocer es tener un conocimiento claro. Y si esas ideas vienen de los papás y las mamás, que desde ellos, que son responsables del crecimiento en la fe de los hijos, desde ellos están poniendo excusas y ni ellos mismos quieren escuchar la palabra de Dios porque según ellos saben, yo sé qué hay que hacer, sabe tanto que no hace nada, ni por usted ni por sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Los niños quieren aprender, los papás no le enseñan, no le dedican tiempo, y ese deseo que los niños tenían por aprender la palabra de Dios, el enemigo es astuto, rápidamente pone ya su atención en otra cosa, ya en juegos, en videojuegos, en música, en lo que sea, con tal que se alejen de la palabra de Dios. Recuerden, eso es el trabajo del diablo, Lucas 8:12. El diablo quiere venir y robar lo que ha sido sembrado en el corazón de todos, de niños y grandes, que es la palabra de Dios que ha sido sembrada, quiere robarse ¿para qué? Para que no crea y no se salve. Y a veces, sin querer, queriendo, inconsciente o inconscientemente,
muchos terminan siendo instrumentos de Satanás al oponerse que sus hijos lean las Escrituras, al oponerse que sus hijos escuchen el Evangelio del día, al oponerse que sus... Y no me digan que no, yo soy catequista y he visto muchísimos casos y les hablo con base, les hablo no porque me viene a la mente. O sea, les hablo porque he visto y se ve esto mucho. Eh, es, eh, estuve, estuve trabajando en Ecuador, ahora en Estados Unidos, y donde Dios me permita llevar su palabra. Y siempre ha sucedido esto. Los niños quieren venir a la catequesis, los niños quieren aprender, y los papás no le mandan. Y después cuando los niños crecen, van por los malos caminos, ahí están quejándose, ahí sí vienen llorando, Señor catequista, ayúdeme a dar un consejo amigo. Pero si desde siempre le dije que le traiga la catequesis, le recomendé que venga a las clases de Biblia y no viene. Y después, cuando los hijos se les van de las manos, entonces ahí sí vienen los lamentos. Que eso no suceda con ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Siempre hay que estar al pie de la letra, entregados a nuestra misión, a nuestra misión de cristianos con alma, corazón y vida. Recuerden, son 5 pasos que todo confirmado debe de tener en balance. Ustedes ya saben, los que ven el Evangelio del día ya saben por qué esto se les estoy repitiendo siempre. Porque esto es necesario que balanceemos en nuestra vida. Conocer nuestra fe, celebrar nuestra fe a través de los sacramentos, conocer porque nadie da lo que no tiene. ¿Cómo vamos a transmitir la fe si nosotros mismos no conocemos? Conocer nuestra fe, celebrar nuestra fe, vivir nuestra fe en el servicio a los demás, la doctrina social de la iglesia. Extender nuestra fe y defender nuestra fe. Esos 5 pasos es algo esencial que todo cristiano en todo el mundo debe de tener siempre en balance. No se puede solamente concentrar, por ejemplo, en la doctrina social de la iglesia, ayudar a los demás y achacar a los que defienden la fe, porque eso es que no le gusta. Es que no es cuestión de gusto, no me gusta. Siempre estamos diciendo, no es un kiosco, a ver, voy a tomar de este platillo que me gusta, así, no, la fe tiene que ser completa, integral, como también la apologética. Entonces, muy importante. Jesús dice, si guardan mis palabras, tendrán vida eterna. Ahora la pregunta sería, ¿queremos tener vida eterna? ¿Queremos que nuestros hijos tengan vida eterna? Muchos van a decir sí y les felicito. Pero muy bien. ¿Cuánto nos esforzamos por recibir la palabra de Dios primeramente? Recibir. Pueden decir muchos, sí, yo sí recibo, voy a misa, además leo en mi casa, escucho el Evangelio del día. Muy bien, muy bien. Recibir la palabra de Dios. Muy bien, perfecto. Segundo paso. ¿Cuántos nos esforzamos por guardarla? Por guardarla, o sea, por cumplirla, por ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Cuántos? Entonces, si ven que hay un detalle, una cosa es recibir la palabra de Dios o saber, yo sé que la Biblia dice esto, yo sé que Dios dice esto, pero a ver, de lo que sé, ¿cumplo lo que yo sé o solo me quedo con el saber? Dicen en 1 Corintios 8:1 que el saber, la ciencia, infla. Yo sí sé de esto, yo sí sé de aquello, de todo se sabe. Sabe tanto que a la hora de hacer no hace nada. Mas la fe edifica, porque la fe, cuando uno recibe la palabra de Dios con humildad, la pone por obra, entonces edifica a uno mismo y edifica también a los demás. Romanos 14:19, Romanos 15:2. Muy, pero muy importante. Como dice en Santiago 1 del 21 al 22, desechando toda malicia de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad. Este es el primer paso. Para recibir la palabra de Dios hay que desechar, hay que deshacernos, pedirle a Dios que nos saque todos estos malos pensamientos, estos malos sentimientos, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos limpie de toda mala palabra que pueda salir de nuestra boca, todo lo malo que nos mancha, que mancha nuestra alma. Dice primero, antes de recibir la palabra de Dios, desechar todo lo malo. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes se compran una casa
una casa que está con unos muebles viejos, unos sofás que ya no sirven, unas mesas, unas sillas que ya están rotas, poniendo un ejemplo así, y se compran. Ustedes dicen, no, pues está de cambiar la mueblería, ¿no? De los sofás y poner lo que necesita. ¿Qué tal si ustedes vienen trayendo lo nuevo y ponen encima de lo viejo? Está un sofá viejo, para que esté nuevo, para que esté bonito, ponen el nuevo sofá encima del viejo que ya está roto. Igual con la mesa, la silla, se ven que no hace sentido. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Primero, ¿qué haríamos? Limpiar, sacar todo lo que ya no sirve, ¿no es cierto? Ya desecharlo. Y luego, para que venga lo nuevo. Así sucede con la palabra de Dios. A veces nosotros queremos y nos esforzamos por recibir la palabra de Dios, pero si en nuestra vida aún hay pensamientos paganos, intenciones paganas, hay resentimientos, hay odios, hay discordias. Hay que pedirle siempre al Señor en el Santísimo Sacramento del altar que nos ayude, que nos libere de todas esas cosas, porque no podemos recibir algo nuevo y poner encima de algo que está viejo. Hay que sacar, por eso dice Santiago 1:21, desechar, sacar toda malicia de vuestra vida, especialmente de nuestro corazón, y ahí reciban la palabra de Dios con humildad. Entonces, si se dan cuenta, primer paso, sacar lo malo de nuestra vida. Número 2, recibir la palabra de Dios con humildad, con sencillez de corazón. Si esto me dice el Señor Jesucristo, esto yo hago. Si el Señor dice que tengo que confesarme, me confieso. Si el Señor dice que tengo que comer su cuerpo y beber su sangre para estar en comunión con Él, Juan 6:56, yo hago. Si el Señor me dice que tengo que confesarme, Juan 20:23, yo obedezco. No tengo por qué, y si el Señor dice en Mateo 16:18, Él edificó y fundó solo una iglesia, ahí permanezco. No hay por qué y yo venir con mi, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 8, con mi filosofía o dejarme llevar de filosofía de hombres. Ah, no, pero no, 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 no. Eso es recibir la palabra de Dios con humildad. Si Dios, si Jesucristo dice, nos manda, ustedes y yo como creyentes, como cristianos, obedecemos. Obedecemos. Dice allá en Juan 20:26 al 28, Jesús a Tomás, no dudes, sé creyente. Hay muchos que se esfuerzan por ser creyones. Creyones es creer a los hombres, creyentes es creer a Dios. Y ustedes y yo tenemos que ser creyentes. Entonces, miren, número 2. Número 1, desechar todo lo malo de nuestra vida. Número 2, recibir la palabra de Dios con humildad. Y eso es, o sea, me guste o no me guste, me parezca bien o no me parezca bien. Si esto Dios dice, si Jesucristo dice esto, entonces cumplimos. Muy bien, les pongo un ejemplo. Si Jesucristo me dice que tengo que perdonar a todos, ¿cómo, en qué cabeza cabe que un cristiano diga que odia a tal persona, que no le puedo ni ver a tal persona, que no le puedo perdonar a tal persona? Y nos decimos somos cristianos. Estoy nada más poniendo algunos ejemplitos muy, muy fáciles de entender, muy fáciles de entender. Allá en Mateo 18, de 21 en adelante, Jesús dice que tenemos que perdonar siempre. Lucas 6:26. ¿Cuántos de ustedes y yo oramos por nuestros enemigos, por ejemplo, por los que nos han hecho daño, por los que nos han robado, por los que nos han maltratado, por los que nos han hecho daño de alguna manera, por los que son nuestros enemigos? No muchos, ¿no es cierto? Entonces ahí está el detalle, porque ustedes y yo tenemos que ser y escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Eso recibe la palabra de Dios con humildad. Entonces, número 1, desechar lo malo de nuestra vida. Número 2, recibir la palabra de Dios con humildad. Y aquí va el número 3, y importantísimo, no se contente con escuchar la palabra de Dios y no pongan por obra. De modo que el que escucha la palabra de Dios y no la practica es un mentiroso. Duele, pero eso dice la palabra de Dios, Santiago 1:22. El que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra se miente a sí mismo, se engaña a sí mismo. En cambio, Santiago 1:25 dice, el que practica, el que pone por obra la palabra del Señor, ese es bienaventurado, ese será feliz al practicarla. ¿Cuál es la invitación del Señor para ustedes y mí este día? Que guardemos su palabra. Pero para guardar su palabra primero hay que recibirla.
si no recibimos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a poner por obra? ¿Cómo vamos a guardarla? ¿Se entiende? Alguien me decía, es que no es necesario la palabra de Dios, lo que único que hace falta es la oración. La oración es importante, pero si ponemos la palabra de Dios y la oración, miren, Hechos 6:4 dice que nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra de Dios. Si solo nos dedicamos a la oración, a la oración, a la oración, a la oración, ¿cómo vamos a adquirir el conocimiento de Jesucristo? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que vamos a hacer de acuerdo a la palabra de Dios? La oración es muy buena y a nosotros nos gusta hablar con Dios a través de cuando oramos, pero Dios nos habla cuando escuchamos. Entonces, cuando esta persona me dice a mí, la oración es importante y no la palabra de Dios, a mí me hace pensar y digo, esta persona le gusta hablar, 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 pero qué difícil está en escuchar, porque solo le gusta hablar a Dios, pero no escucharle a Dios. Cuando uno ora, le habla a Dios. Cuando uno lee la palabra de Dios, le escucha uno a Dios. Muy importante. Entonces, Jesús dice hoy, en verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Entonces, los fariseos, ellos le dijeron los judíos, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Jesús les respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís es vuestro Padre. Entonces, ellos claramente tienen a Dios como su Padre. Y sí, ellos dicen de quien ustedes dicen es nuestro Dios, es nuestro Padre. Pero, ¿cuál es el problema de ellos? Que no creen en Jesucristo, en el ungido de Dios, en el enviado de Dios, tal y como sucede de hoy en día. Hay protestantes que dicen, yo creo en Cristo, muy bien, pero no en su iglesia. Se dan cuenta al mismo ritmo de los judíos. Los judíos creían en Dios, no en Jesucristo. Los protestantes creen en Cristo y no en su iglesia. Por eso se salieron, desde el año 1517 en adelante. Y Jesucristo dice, el que guarda mi palabra tendrá vida eterna. Porque en Juan 11, 25 a 26, Juan 11 del 25 al 26 dice la palabra de Dios y lo vamos a leer. Jesús les respondió, yo soy la resurrección y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Porque en Cristo ustedes y yo tenemos vida eterna. Por eso es importante que permitamos que la palabra de Dios se encarne en nuestro corazón. Y dice, y sin embargo, no le conocéis. Yo sí que le conozco. Si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros, pero yo le conozco y guardo su palabra. Jesús, aquí esto es muy interesante. En Juan 15:10 dice Jesús, yo guardo, y vamos a leer rápidamente, esto es muy importante. Aquí Jesús está diciendo, algunos especialmente los protestantes que dicen, hay que guardar toda la Biblia. Deuteronomio 14 dice que no hay que comer carne de esto y de aquello. También Levítico 11 dice lo mismo. Hay una gran diferencia, les voy a explicar aquí rápidamente. Dice Jesús, yo guardo las palabras de mi Padre y ustedes tienen que guardar mis palabras. ¿De quién ustedes y yo tenemos que guardar la palabra? A ver, ¿de quién? ¿De quién? De Cristo, de Cristo. Por eso nuestra fe la vemos siempre y la fortalecemos a la luz del Nuevo Testamento. Y les voy a mostrar Juan 15:10 lo que dice y vamos a leer juntos. Dice, os he dicho esto para que mi gozo esté en a ver, ahora sí, Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, aquí está hablando Jesús. Dice,
si guardáis mis mandamientos. ¿Mandamientos de quién? Digan ustedes. Mandamientos de... Está hablando Jesucristo. Dice, si guardáis mis mandamientos. ¿Mandamientos de quién? Exacto, de Jesucristo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fácil. Jesús guardó los mandamientos de quién? Del Padre. Y ustedes y yo tenemos que guardar los mandamientos de quién? De Cristo. Repitan conmigo. Tenemos que guardar los mandamientos de Cristo. Por eso el Antiguo Testamento, decía Jesús en Mateo 5:17, no he venido a abolir la ley, sino a cumplir. Jesús vino y cumplió con la ley del Antiguo Testamento, dando fin con la ley del Antiguo Testamento con su muerte en la cruz. Entonces ustedes y yo tenemos que guardar ¿qué? La ley del Nuevo Testamento. Alguien me dirá, pero Jesús también iba al templo el sábado. Jesús se circuncidó también de pequeño. Hay que hacer lo que Jesús enseñó, no más lo que Jesús hizo. Aquellos que dicen, tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Oh, perfecto. A ver, Jesús se bautizó a los ¿cuántos años? 30 años, exactamente. Hay que hacer, escucharán, dicen ellos, hay que hacer todo lo que Jesús hizo. Jesús se bautizó ¿a cuántos? 30 años. ¿Qué hizo después de bautizarse? Se fue al desierto a ayunar 40 días. A ver, ¿quién de los protestantes luego que se bautizan, entre comillas, como Jesús, se han ido al desierto 40 días y 40 noches a orar? Los que dicen hay que hacer lo que hizo Cristo. ¿Se dan cuenta? Hay que hacer lo que hizo Cristo. Jesucristo oraba en el Monte de los Olivos. ¿Quién se ha ido a orar allá? De pasar la noche, pasar mucho tiempo en la madrugada, orar en el tiempo de los Olivos. ¿Se dan cuenta? Solo hablan porque hablar es gratis. Otra cosa, ¿quién se ha circuncidado a los 8 días de nacido? Porque hay que hacer lo que Cristo hizo, según ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién de los protestantes que dice que hay que hacer lo que Cristo hizo, se ha crucificado o se ha hecho crucificar a los 33 años por amor a sus hermanos? ¿Quién? ¿O quién que ahorita tiene 32, el próximo año se va a hacer crucificar a los 33 años porque hay que hacer lo que Cristo hizo? ¿Se dan cuenta? O sea, no hay lógica. Hay que hacer lo que Cristo enseñó. No hay que hacer lo que Cristo hizo. Él cumplió con la ley del Antiguo Testamento. Hay que hacer lo que Cristo enseñó. Por eso dice en Marcos 1:15, arrepiéntanse y crean en la buena nueva, de nuevo, en la buena noticia. Entonces, para terminar, dice, vuestro padre Abraham se regocijó pensando en mi día. Yo lo vi, pensando en mi día, lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les respondió, escuchen esto, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. En este evangelio siempre el Señor empieza diciendo, en verdad os digo, el que guarda mi palabra tendrá vida eterna. ¿Por qué dice en verdad? Y siempre el Señor repite varias veces en el evangelio de hoy, en verdad. Porque recuerden que aquí mismo en este mismo capítulo, en el versículo 44, Juan 8:44, Él le llamó a ellos, a los judíos, ustedes son hijos de su padre, el diablo, que es padre de toda mentira. Y Jesús siempre está hablando en verdad, porque Él es la verdad. Y Él invita a que ustedes y yo creamos en Él, en Jesucristo. Y dice, en verdad os digo que antes de que Abraham existiera, yo soy. ¿Cómo se presentó Dios a Moisés en Éxodo 3:14? Cuando le dijo Moisés, cuando yo vaya a los israelitas y les diga que mi Dios me manda a ustedes y me preguntan cómo se llama, ¿cuál le digo que es tu nombre? Que le dijo Dios, dile, yo soy me envía a ustedes. Y Jesús dice, antes que Abraham existiera, yo soy. Porque Jesús existe desde siempre, para siempre, Apocalipsis 1:5. Entonces, les explica, para ellos
están embotados, escuchan, como dice Isaías 6, 9 y 10, escuchan pero no oyen, miran pero no ven, no se dan cuenta que tienen al mismo Dios enfrente de ellos. Y dice, para terminar, entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Cuando ellos escuchan la verdad y Jesús les explica, en vez de escuchar, mejor se molestan, quieren apedrearlo. En otras veces querían despeñarlo. Y Jesús, nunca con deseo de venganza, jamás hablándoles de alguna manera grosera, simplemente Él se iba. Incluso cuando Él da su vida en la cruz por cada uno de ustedes y de mí, Él no estaba ahí jalando la mano para que no le clave. Él entregó su vida, como decía Él, a mí nadie me quita la vida, yo la doy y la tomo porque puedo, y bendito sea Dios, Él lo puede y Él es Dios. Juan 10, 17 en adelante. Que la palabra del Señor Jesucristo habite en cada uno de ustedes y de mí, de nuestros corazones, con toda su riqueza, como dice en Colosenses 3:16, y que todo lo que hagamos sea en el nombre de Jesús, para la gloria y honra del Rey eterno que vive desde siempre y para siempre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les envío un gran abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestra familia, las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir, denle me gusta, denle compartir, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice allí en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.